increíble cómo se construyeron cosas para condenar al país. Incluso con la participación de dominicanos. De dominicanos, claro que sí. Y de organismos internacionales, pues yo le voy a decir una cosa. En su momento, el presidente del Tribunal Constitucional, ya por la experiencia vivida, de que esa corte era enemiga de la República Dominicana. Pero está consciente, porque no solo Cancillería, hay otros sectores de poder importantes que están detrás. Un sector de esos organismos internacionales y dominicanos, malos dominicanos, que obedecen a los intereses de esos organismos. Sí. Y eso ha sido una campaña sistemática. Y esos organismos han estado muy vivamente en todo esto. ¿Qué se procura? Bueno, se procura crear las condiciones para romper con las restricciones que hay con relación a la aplicación de Ius Soli. Lo que significa para el país tener todos estos hombres de nuestras Fuerzas Armadas en una vigilancia 24 horas por aire, mar y tierra, lo que significa económicamente eso para un país. Pero aparte de esto, entonces, esta otra amenaza, porque lo que se quiere es eso, comprometer la soberanía del país. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Wilson Gómez, abogado. Él fue miembro del Tribunal Constitucional y es actualmente presidente del Instituto Duartiano. Bienvenido, doctor. Buenos días. Feliz año. Todavía se puede decir feliz año. Sí, señor. Claro, hasta el 31 de enero. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, agradecer como siempre a Telematutino su gentileza, su apertura. Como siempre. Con respecto a los temas patrióticos, al Instituto Duartiano. Bueno, de verdad que es una manera de nosotros contactar con el gran público a través de este espacio, así que agradecido siempre. No, agradecido yo, doctor, porque como comentaba, cuando lo invité yo pensaba que íbamos a hablar de todos los eventos, incluyendo la cabalgata de ayer, pero resulta que hay un tema sobre el tapete, y es que hay el rum de que desde la Cancillería se pretende que el país retorne al Corte Interamericano de los Derechos Humanos. Pero todavía hay algo más grave que ustedes respondieron, y es que hay una persona que es la defensa pública interamericana por República Dominicana ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Elizabeth Rodríguez, que dice que el país sigue vinculado, que el país pertenece a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y ustedes le respondieron con un comunicado. Claro, de verdad que es una sorpresa. El país nuestro avanza en muchos aspectos, pero en el aspecto institucional no avanza al ritmo que uno desea. Y cuando pasan cosas como esa, uno dice, bueno, ¿y de dónde aparece una defensora pública de la República Dominicana acreditada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Cuando el Tribunal Constitucional, en una sentencia muy bien motivada, la 0256-14, desvinculó al país por una deficiencia en el instrumento de complemento para darle a esa corte competencia para conocer de los asuntos nuestros. Y eso, por supuesto, es una decisión dictada por un tribunal que la Constitución de la República le acredita decisiones que son definitivas, que no pueden ser objeto de recurso alguno y que son de cumplimiento obligatorio por parte de los órganos públicos y de toda la colectividad. Siendo así, eso es un asunto a investigar, porque se trata de una intrusión, se trata de una usurpación y de el desafío al desacatar una decisión de un tribunal constitucional, órgano extrapoder que tiene la responsabilidad de velar precisamente por el orden constitucional. Entonces, eso es muy grave. Es una joven que parece de Santiago y que sale en el marco de esta realidad a hacer esa defensa. Ahí la defensoría... Pero perdón, doctor, ¿ella quién la designa?
Bueno, es que uno desconoce todo, porque parece que la Defensoría Pública parece que tiene que ver. Eso hay que explicarlo. Eso hay que explicarlo. Mire, yo no sé, pero de verdad que en el país hay que aplicar rigurosamente los regímenes de consecuencia. Cuando un órgano público desacata una decisión de un tribunal constitucional, eso es suficiente para colocar en las barras del Congreso a los responsables en un juicio político, porque usted juró respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, y usted tiene que rendirle tributo a ese juramento. A ver, doctor, para hacer un poco de historia, nosotros ingresamos a esa corte, bueno, no recuerdo el año, pero sí fue antes del gobierno del doctor Leonel Fernández. En el 99 es que se acepta y dice que son vinculantes las decisiones de la Corte de los Derechos Humanos. Se hace un trámite. Se hace un trámite. Pero luego, ser vinculante. En el Tribunal Constitucional dice que no pueden ser vinculantes porque eso no pasó por el Congreso, entre otras cosas. Exactamente. Y además, porque en su momento el presidente del Tribunal Constitucional, ya por la experiencia vivida, de que esa corte era enemiga de la República Dominicana. Más que suficiente como para no volver a mencionar eso, por esas dos razones. Sí, entonces, ¿cómo es que esto vuelve ahora? ¿Y qué implicaciones tendría para el país que se le dé para atrás a eso y que se pase como pasó en un momento determinado? Mire, hay gente que quiere mirar para otro lado, pero está consciente, porque no solo Cancillería, hay otros sectores de poder importantes que están detrás. Todo el mundo sabe el comportamiento de esa Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a nuestro país, sobre la base de expedientes muy débiles, manipulados. exactamente, increíble cómo se construyeron cosas para condenar al país. Con la participación de dominicanos. De dominicanos, claro, claro que sí, y de organismos internacionales. Pues yo le voy a decir una cosa, esa corte depende de la OEA, es un órgano de la OEA. Y todo el mundo sabe la campaña sistemática que hay por doquier, todo el mundo, por una parte, un sector de Haití, por otra parte, un sector de esos organismos internacionales y dominicanos, malos dominicanos, que obedecen a los intereses de esos organismos por las simples ventajas que derivan. Entonces, esa campaña de discriminación, de persecución a las personas de color negro, la xenofobia, nos han querido endilgar la patridia que no es dable con respecto a Haití, hasta que somos nosotros gente con vocación para apartheid en el Caribe. Todo eso se ha dicho. Sí. Y eso ha sido una campaña sistemática. Y esos organismos han estado muy vivamente en todo esto. ¿Qué se procura? Bueno, se procura crear las condiciones para romper con las restricciones que hay con relación a la aplicación de ius soli en nuestro país. Y romper con eso significa que todo nacido aquí, independientemente de que sea irregular, ilegal o lo que sea, de donde provenga, se le otorgue la nacionalidad. En eso no se ha guardado ningún tipo de vacaciones ni ha cesado en ningún momento ese despropósito. Recientemente nosotros descubrimos un documento que se produjo aquí, que lo estaban produciendo sectores interesados, inclusive con el concurso de las representaciones haitianas que hay en el territorio nacional, para mandar al extranjero y organismos internacionales presionar desde fuera hacia adentro. ¿Para qué? Para que toda persona que figure en el llamado libro rosado de extranjería, que haya sido asentado ahí, se le otorgue la residencia permanente en el territorio dominicano. Un paso importante para luego pasar o progresar hacia lo que es la nacionalidad. Entonces, nosotros
como país no hemos estado adoptando todas las providencias que tenemos que adoptar para lanzar una ofensiva diplomática que ubique al mundo respecto a que este es un país generoso, abierto, que ha colaborado como nadie con Haití. Y no se ha hecho eso, doctor. Esas providencias a las que usted se refiere no han sido expuestas en organismos internacionales por el presidente y por nuestro canciller, ¿o ha faltado más? Mire qué pasa, una cosa son esos eventos, cónclaves, ¿verdad?, convenciones, encuentros, donde se producen los discursos. Y usted sabe que esas cosas quedan ahí. Todos esos encuentros se dan y las cosas quedan ahí, en el discurso. El asunto es que República Dominicana ha debido preparar su diplomacia para que haga la defensa. Es decir, no solamente enunciados, Ajá. sino acciones que acompañen lo que se dice que se va a hacer. Claro. O la posición que se tiene. Es decir, no han ido acompañadas. No, es decir, porque es que el país... O sea, o somos bipolares en eso, como que... Bueno, por ahí va la cosa. Pero lo cierto es que nosotros no hemos sido capaces de sentarnos a decir, bueno, la imagen internacional de la República Dominicana está siendo cuidada, está siendo defendida. Nosotros estamos yendo a los congresos, a los parlamentos, a las agencias internacionales, ante los gobernantes, ante los demás diplomáticos del mundo para edificar históricamente cuál es la situación nuestra, qué es lo que se quiere con nuestro país, qué es lo que nosotros estamos defendiendo. Nosotros estamos ahora mismo en una situación de severos ataques. Esta es la realidad de Haití, que todo el mundo sabe que es una amenaza seria. ¿Qué han hecho los organismos internacionales? ¿Qué han hecho las grandes naciones? ¿Qué han hecho respecto de esa situación? Nada, la indiferencia. Una indiferencia es un empuje de la situación hacia acá. Todo el mundo lo sabe. Entonces Haití está a la deriva, no tensionado por nadie, solo República Dominicana, que ha comprometido su presupuesto general para asistir en términos de salud, en términos de educación, en términos de alimentación a una población ilegal e irregular que está en territorio. Pero aparte de eso, lo que significa para el país tener todos estos hombres de nuestras Fuerzas Armadas en una vigilancia 24 horas por aire, mar y tierra, lo que significa económicamente eso para un país. Pero aparte de esto, entonces, esta otra amenaza, porque lo que se quiere es eso, comprometer la soberanía del país, la seguridad, la integridad del pueblo dominicano. Ese es un asunto muy serio y por eso nosotros comunicamos al pueblo para que tome conciencia respecto de esta situación, porque esto no puede permitirse bajo ninguna circunstancia. Nosotros, a propósito de todo esto, vamos a cumplir ahora, este 27 de febrero, 182 años de lucha resuelta, no solo de haber conquistado la soberanía, sino haberla mantenido. Este pueblo fue preparado por el líder trinitario Juan Pablo Duarte Díez para que supiera, como ha sabido, defender la soberanía, la independencia, la autodeterminación. Y en eso llevamos 181 años y todas las veces que se ha eclipsado la soberanía, el pueblo ha reaccionado y ha respondido. En todo caso, es decir, que no será la excepción que frente a cualquier conspiración este pueblo va a reaccionar. No se debe jugar con eso, o sea, aquí podemos hacer todo, pero lo que es la integridad de los dominicanos, la soberanía dominicana, el interés nacional tiene que prevalecer. Yo diría que lo piensen bien, porque este pueblo asumió esa conquista para siempre. Es decir, nuestra soberanía es eterna. Que nadie crea que pueda jugar con eso y que puede jugar con eso sin consecuencia. Vamos a una breve pausa, doctor Wilson Gómez, que nos quedan todavía temas importantes sobre este asunto y otros de interés sobre
El próximo lunes celebramos el aniversario del nacimiento del padre fundador. Volvemos. Esta mañana en Telematutina 11 estamos conversando con el doctor Wilson Gómez. Él preside el Instituto Duartiano de la República Dominicana y también fue miembro del Tribunal Constitucional. Doctor, pensando en lo que usted estaba hablando, pensé en otros países de América Latina y pensé en lo que soñaron sus independentistas, sus líderes, Simón Bolívar, por la causa de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, José de San Martín, O'Higgins, Pedro, y otros, incluyendo, por un lado, Juan Pablo Duarte. En los casos primeros, para independizarse del dominio español y portugués, y el sueño de tener una América Latina unida, que no se ha logrado. Pero en el caso de la República Dominicana, que Duarte nos independizó justamente del pueblo haitiano, estamos en una condición de que si estos países, verdad, los anteriormente mencionados, no han resuelto muchos de sus problemas, pero no están bregando ni con los españoles ni con los portugueses, de los cuales se liberaron. Pero nosotros como que hemos retrocedido en el tiempo y somos los únicos de todo ese grupo que hemos mencionado que tiene otra vez el tema como que va y que vuelve, porque nos independizamos de Haití, pero ¿hasta qué punto se puede hablar de una independencia con una invasión silenciosa y con pretensiones de una corte que en caso de que se den esas pretensiones, eso echaría por la borda el sueño de Duarte y la labor de Duarte, digo yo? Ciertamente. Mire, mucha gente desconoce la lucha que libró el pueblo dominicano para conseguir esa independencia. No solo fue a propósito de este tiempo de patria, ese manifiesto del 16 de enero de 1844, que es una denuncia copiosa de todo lo que pasó el pueblo dominicano y las razones por las que tenía que necesariamente proclamar su independencia. Y luego la independencia nacional de febrero de 1844, que si bien la gente cree que fue un trabucazo y se resolvió el problema, no es así. O sea, fue una guerra de independencia que se inició ahí porque ya a los 20 días estaba la batalla de Azua, 10 días después la batalla de Santiago, y fueron 12 años de acciones armadas de importancia contra Haití, siempre Haití tomando la ofensiva y nosotros la defensa, pero fueron 29 acciones armadas entre encuentros, batallas y combates de trascendencia y de categoría. Y el pueblo dominicano escribió páginas de gloria, porque un pueblo que no tenía experiencia militar organizada, porque no había tenido ejército, ¿entiendes? Con un ejército como el haitiano, que era un ejército que tenía nada más y nada menos que la influencia viva de Francia, y de la acción militar napoleónica. Y este pueblo dominicano, el labriego, con su machete, con su mocha, con sus instrumentos de labranza, piedra, palo, hizo esa guerra y se impuso y sacó del territorio a los haitianos. Eso significa que es una historia trascendente, que tiene que ser defendida por siempre. Nosotros siempre hemos tenido de manera recurrente el despropósito de Haití. Eso fue un asunto que nunca se pudo sellar. Pero no se selló, doctor, porque los gobiernos y los partidos que nos han gobernado no han asumido una posición unificada con respecto a lo que significó ese evento y el compromiso que eso tiene con el país y quienes los habitan. Sí. Si hubiera mi postura, lo que yo pienso, o lo que yo le quiero expresar, mejor dicho, es que si se hubiera consolidado en la mente de todos estos gobernantes, quizá el estado de situación que se ha arrastrado por años no la hubiéramos tenido en el día de hoy. Ha habido descuido, no hay duda, pero también ha sobrevivido la soberanía, pese a Haití, que no se ha conformado con entender que somos dos naciones y que tenemos que respetarnos y que tenemos que sentarnos
cuando sea necesario y haya condiciones, cada quien, ¿verdad?, asumiendo su propia identidad y entendiendo que tiene su ámbito de acción y respetando las decisiones de uno y otro, podríamos decir. Nosotros hemos sido respetuosos siempre. El país, la República Dominicana, nunca ha tomado una iniciativa respecto de Haití. Pero las reglas están claras, doctor, como que están bien entendidas. Bueno, mire, los dominicanos siempre hemos estado claros. Es decir, fíjese que las Fuerzas Armadas tienen... nosotros defendemos lo que es la parte de frontera. Lo que no ha habido una política adecuada, sistemática, de permanencia, que todavía le exigimos nosotros. Decimos, bueno, no puede ser que sea una circunstancia la que lleve a las Fuerzas Armadas a frontera. Las Fuerzas Armadas tienen que establecerse en frontera de manera definitiva y tiene que haber política. Nosotros hemos dicho que es bueno replicar el modelo San Isidro en toda la frontera, de manera que los militares vivan con la mayor dignidad posible, que haya ahí un complejo habitacional del Estado donde puedan vivir esos militares, donde se les suministre la facilidad propia de San Isidro, donde hay escuelas, donde hay farmacias, donde hay centros hospitalarios, donde hay instalaciones deportivas, donde hay una serie de atractivos que son atractivos que proporciona el Estado en tanto y cuanto tú estés ocupando la función. Pero esas son instalaciones del Estado. Así ese militar con su familia en frontera y con mucho que perder si falla, asumiría una conducta diferente. Pero todavía nosotros estamos en la línea de lucha porque se controla la corrupción en frontera. La corrupción fronteriza sigue porque cada vez que atrapan un grupo de haitianos que viene en vehículos es porque está operando una mafia alrededor de ese ámbito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, llevar para allá lo que es la inteligencia militar, porque tenemos mucha inteligencia militar. Esa inteligencia tiene que ser puesta al servicio de la patria para descubrir los nudos de corrupción que hay allí y ejercer control. Total control, de manera que no hayan esas manifestaciones. Doctor, pero llama la atención que el año pasado, yo no sé si fue porque empezó a tomar cuerpo las manifestaciones públicas con la vieja orden, que el presidente Abinader reunió a los expresidentes, después se convocó al Consejo Económico y Social y se integraron los partidos y representantes de la sociedad, se emitió un informe y todo eso ha quedado en el olvido. Mire, ha habido comisiones que han estado trabajando. Por ejemplo, yo sé que la comisión que tiene que ver con lo relativo a lo jurídico que preside Milton Rey Guevara, ya la revisión de las disposiciones migratorias, esa comisión ha estado trabajando, como también me consta que ha estado trabajando la comisión de observadores de las políticas migratorias que encabeza el licenciado Miguel Franjul y que nosotros ahí tenemos una representación. Esas comisiones han estado operando, han estado trabajando y están rindiendo informes. Pero yo creo que el asunto tiene que ser de una preocupación de permanencia. Es que hay que sentarse a diseñar qué es lo que vamos a hacer para en realidad desarrollar la frontera, porque la propia Constitución de la República manda de manera privilegiada a desarrollar la frontera. Ahora, cuando uno se encuentra con situaciones como esta, la Constitución de la República, en su versión de 2010, y ahora se cumplirán 16 años, hizo una reserva de ley protectora de la soberanía y establece que se debe articular una disposición que privilegie la titularidad de la tierra en una franja determinada de frontera a favor de dominicanos y dominicanas. A la fecha, el Congreso no ha hecho nada. Con respecto a una disposición de tanta trascendencia, porque todos los países que tienen esa condición de limítrofe con otro, tienen disposiciones regulatorias en un caso y otro, para proteger ¿qué? La soberanía terrestre y además por entender que es una zona estratégica. Pero no hay conciencia en el Congreso como para entender que ese es un proyecto de alta prioridad nacional. Se han modificado 2 veces la Constitución de la República y sin embargo esa disposición no ha sido articulada por nadie.
Lo mismo decimos de la zona colonial, que es una zona donde está la historia colonial nuestra, pero además la historia republicana. Esos monumentos que están ahí, las edificaciones que están en esa importante zona, la ciudad colonial, deben ser objeto de un tratamiento legal especial para que sean dominicanos los que detenten Claro. la propiedad, porque eso es patrimonio de la humanidad y eso tiene que estar inmerso en un ámbito indiscutible de dominicanidad. Se necesita conciencia en ese orden, pero a nadie le importa. A nadie le importa. Yo no sé, hay un asunto con lo institucional patriótico. ¿Ven? No hay una manifestación de interés real, fuera de los discursos y fuera de una eventual ofrenda, de verdad. Se enseña Duarte en las escuelas. Por suerte, el profesorado no ha renunciado a eso. Y por más suerte aún, el actual ministro reincorporó la moral y cívica a la escuela, y entonces eso, por supuesto, le da más fuerza. Pero el profesorado nunca renunció, los maestros en las escuelas, los directores de escuelas y de colegios nunca renunciaron a la realización de actividades patrióticas frecuentes, de asumir las efemérides patrióticas para hacer actividades. Usted va hasta Escuela de Frontera, uno se sorprende. Nosotros fuimos a Boca de Cachón y Maní y pusimos un busto en una plaza que se hizo con un distrito municipal. Esos niños no habían visto nunca una ofrenda floral, no habían participado con la imagen de Duarte. Sorpréndase, el himno nacional cantado, bien cantado, Qué lindo. todas las estrofas, el himno a Duarte, pero es una cosa impresionante. Y eso pasó también en otro lugar, que es una sección de Boca de Cachón, que se llama, creo que Tierra Alta, algo así. Entonces, lo mismo. Entonces uno dice, no, hay un trabajo del magisterio, de los maestros, en ese orden. Pero vaya a Pedernales y usted va a encontrar un liceo musical que tiene bandas de música, que tiene grupos de baile folclórico, que tiene grupos que escenifican el teatro patriótico allí en Pedernales. Y lo mismo pasa en Dajabón. Es decir, que hay un esfuerzo, los dominicanos en sentido general no abandonan lo que es el trabajo patriótico. Y hay que ver lo que pasa en el exterior. Nosotros tenemos los llamados centros duartianos que están diseminados en todo el país y las filiales que están en el exterior. De modo y manera que Y hay un trabajo participación, permanente. Mucha. la gente se integra. Claro que sí, y con entusiasmo, porque el dominicano ama su patria. Aquí hay gente que cree que porque no advierta movimiento, no, aquí hay mucha preocupación. Usted no sabe cómo reacciona la gente cuando uno le lleva una bandera. Una bandera. O esos materiales, pero ¿qué te dicen? Que además de eso, ¿qué te piden? El día de Duarte, ¿qué vamos a hacer? La bandera. O en la semana. Y en la semana, sí. Además de que, bueno, tenemos la semana, el mes de la patria, pero el día de Duarte, ¿qué vamos a hacer? Tenemos muchísimas actividades. La cabalgata de ayer. La cabalgata, nosotros tenemos una serie de conferencias, de coloquios, de ofrendas, de manifestaciones, bueno, en fin. Ahora, el 26 nosotros tenemos el enestamiento de la bandera nacional temprano, a las 8 de la mañana, primer enestamiento frente a la casa de la familia Duarte Díez, luego a las 8:30 en el Parque Duarte, luego a las 9 la misa solemne en la Catedral Primada, a las 11 de la mañana otra ofrenda en el Altar de la Patria y por supuesto otras actividades más. Pero tenemos nosotros como una actividad importantísima también el día 26, el día de Duarte, esto que impresiona porque es la primera estatua ecuestre del padre fundador, Duarte a caballo. Vamos a desvelar esa estatua en la avenida 27 de febrero. ¿A qué hora es, doctor? Eso es a las 5 de la tarde, ahí con Churchill, Jiménez Moya, Sí. ahí en el Boulevard. Buena ubicación. En el Boulevard, ahí está la Duarte, que es la primera. Es una pena Excelente. que sea, ¿verdad?, tanto tiempo después que presentemos a Duarte, ese
general extraordinario, primer militar de carrera, 9 años de formación en la Guardia Nacional Haitiana. Con esa experiencia defendió la patria y asumió con entereza su condición de militar. Doctor Rosario Gómez, solamente nos resta agradecer primero su participación y después la entrega de todo este material valioso. Valiosísimo. Y de nuestra bandera. Y de mucho orgullo. Vamos a poner la bandera el 26 y todo el mes de febrero, que es el mes de la patria. Así es. Muchas gracias, doctor. Gracias, Siempre, doctor. Gracias a ustedes Muchas por gracias. su abierta colaboración de siempre. No, que somos comprometidos miembros del instituto. Así Bien, es, gracias. así es, así es. Nos vamos a comerciales.